El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 50 minutos. Retomamos los temas políticos ahora. El Ejecutivo. A ver, tenemos definitivamente problemas con la señal de internet de Silrat. Qué pena, tenemos ese problema. Desde el inicio del programa justamente tenemos esa dificultad. Bueno, vamos a conversar, ojalá que pueda mejorar la señal con Silrat. Vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, el asambleísta Elio Peña. ¿Nos escucha, legislador? Bienvenido. Le escucho perfectamente, hubo una pequeña interrupción. ¿Me escuchan? Sí, yo le escucho. ¿Usted me escucha? Sí, le escucho perfectamente, don Fabricio. Gracias. Muy gentil a Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. A ver, el Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, esto que fue aprobado en diciembre y que se lo conoce popularmente como la Ley Anticorrupción. ¿Cómo vio el veto usted, legislador? Muchas gracias. Un cordial saludo a quienes nos siguen por este importante medio de comunicación. Bueno, en principio manifestarle que el proyecto de ley orgánica reformatoria llamado en materia anticorrupción no es otra cosa que una reforma a 3 leyes: el Código Integral Penal, la Ley de la Contraloría General del Estado y la Ley de Contratación Pública. Y se envió desde la Asamblea temas relacionados, por ejemplo, a no atenuar en temas de emergencia o excepción algunos delitos contra la administración pública, como cohecho, el peculado, en fin, algunos delitos. También el tema del castigo de por vida para quienes cometan actos de corrupción, y también en el tema de la participación política, temas como estos, el compliance, en fin. En todo caso, aquí hay un tema también interesante, mire, el examen previo desde la Contraloría para la contratación pública. En sí, estas medidas son de carácter preventivo para la corrupción. Ayer hemos conocido en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado el veto presidencial, y de lo que he podido ver, es un veto importante para mejorar algunos temas. Se lo ha conocido, y dentro del transcurso de esta semana y la próxima estamos seguros que enviaremos el informe no vinculante hacia el Pleno de la Asamblea Nacional y finalmente se tome una decisión final. ¿Cuál es la parte, digamos, central de la objeción parcial del Ejecutivo, asambleísta Peña? Miren, hemos incluido una figura nueva que es el compliance, que no es otra cosa de valorar las buenas prácticas administrativas desde las entidades privadas. Y aquí como que se dejaba una puerta abierta para atenuar la responsabilidad de las personas privadas en el tema de la contratación. Y aquí el presidente de la República acertadamente tipifica algunas atenuantes para este efecto. En todo caso, esa es una cosa interesante que desde mi punto de vista la he valorado, y aspiramos que en la comisión tenga la acogida favorable y se corrija o se mejore prácticamente esta normativa, tomando en cuenta que la reforma tiene 39 artículos, 20 de ellos ameritan, o mejor dicho, han tenido observaciones del Ejecutivo, que desde mi punto de vista veo un veto interesante para mejorar las prácticas en la administración de justicia del país. En contrapartida, asambleísta Elio Peña, en este veto, ¿hay algún tema sobre el cual usted cree que la Asamblea debería insistir en el texto originalmente aprobado? Bueno, yo le diría que más bien debemos darnos el tiempo para analizar, y aquí sí un punto muy importante: la Comisión de Justicia y Estructura ha sido una comisión de puertas abiertas siempre. Tenemos el tiempo necesario, el tiempo suficiente, tomando en cuenta que el veto ha sido enviado el pasado viernes 15, tendríamos que tener lista la aprobación hasta el 15, aproximadamente 15 de febrero. Hay el tiempo suficiente para invitar no solamente a los integrantes de la comisión, sino también a aquellos actores
que en un momento dieron aportes importantes para configurar esta ley y obviamente recoger las observaciones bienvenidas de los diferentes sectores políticos o individualmente de cualquier asambleísta. Esa ha sido la característica. No nos cerramos como comisión simplemente como los integrantes para tomar las definiciones finales. Y es más, Fabricio, hoy ya tenemos una nueva ley reformada, la ley orgánica de la función legislativa, que nos dará apertura a que no sea el ponente simplemente quien tome las decisiones finales al momento de poner a consideración una votación, sino que tiene que ser la comisión quien finalmente le diga al ponente o recomiende al ponente los aspectos finales. Claro, ahí ya el ponente dejó de ser el asambleísta más poderoso a la hora de aprobar una normativa legal que creo yo que era una distorsión que tenía la ley orgánica de la función legislativa. Ahora bien, en este mismo contexto, asambleísta Peña, el día de hoy la Asamblea Nacional ha sido convocada a las 11:30 de la mañana para votar el proyecto de ley de extinción de dominio. ¿Usted ve escenario posible para que se apruebe este proyecto una vez que se les ha distribuido el texto final? Entiendo que hay una serie de cambios sobre el documento que había sido presentado a consideración del Pleno para segundo debate. ¿Cómo le ve usted el escenario para el día de hoy, asambleísta Peña? Bueno, yo creo que el escenario tiene que estar en sintonía con lo que el pueblo ecuatoriano demanda. Necesitamos recuperar los bienes o los dineros que han sido sustraídos de las arcas fiscales por las personas que han ostentado puestos públicos y también en lo privado. Donde hay un corrupto, hay un corruptor. Y yo creo que hoy que estamos ya a vísperas de cumplir ese periodo legislativo, tenemos el deber de dar una respuesta al pueblo ecuatoriano. Yo le digo que el escenario es favorable. Hubo una insistencia hacia el presidente de la Asamblea Nacional y creo que va por esa línea lo que hoy ha puesto al debate, de que se ponga a votación. Ya se agotó el debate, obviamente recogiendo las observaciones, y aspiro que esa insistencia que hubo hace unos días en que se le pidió al presidente que la ponga a votación, se refleje hoy. O sea, más de 100 voluntades desde la Asamblea Nacional. ¿Que es una ley cuestionada por algunos actores? Sí, pero también hay que manifestar que el Ecuador necesita innovar y sobre todo en la dinámica social tiene que ir paralelamente la renovación o la reforma a las leyes. ¿Usted va a votar a favor de la ley de extinción de dominio? Sin lugar a dudas. Ese es un compromiso moral y sobre todo dando una respuesta al pueblo ecuatoriano, y no es posible que se siga diciendo que es un atentado a la propiedad privada. Eso no es cierto. La Constitución Política del Estado garantiza la propiedad en todas sus formas, pero la propiedad bien habida, la ganada con el sudor de la frente, como decimos metafóricamente, con el trabajo honesto y honrado. Lo que tienen de manera fraudulenta ni siquiera deben llamarse bienes. Y aquí los dos elementos importantes e innovadores y que son cuestionados por algunos es el tema de la retrospectividad y la imprescriptibilidad de la acción penal en el tema de perseguir los bienes mal habidos. Correcto. Quiero aprovechar estos minutos con el asambleísta Helio Peña, porque es presidente de la Comisión de Fiscalización, para preguntarle, ¿finalmente la Comisión de Fiscalización va o no a tramitar los pedidos de enjuiciamiento político en contra del exministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez? Mire, Fabricio, ahí sí tengo que decirle que nuevamente es una vergüenza ajena que tenemos que pasar la comisión y obviamente una buena cantidad de asambleístas en razón de que aún no llega a la Comisión de Fiscalización los 5 pedidos de juicio político del señor exministro de Finanzas, el señor Richard Martínez. Pero también decirle que Presidencia de la Asamblea falló en el tema del control político, porque el control político tiene que ser inmediato. Mire, solamente por ponerle en el contexto, el juicio de la señora María Paula Romo llegó a la comisión a los 9 meses, cuando el control político, para que tenga efectividad y sea eficaz, tiene que ser inmediato. Aducían de que hay vacíos legales, los hemos suplido ya en la nueva reforma a la ley y aspiramos que esta asamblea y la próxima ya no tenga ese pretexto de decir que hay vacíos legales para abonar o remar a favor de la impunidad, como así lo han hecho ciertos funcionarios en la Asamblea Nacional en el actual periodo. Usted nos dice entonces que el señor presidente de la Asamblea no le ha remitido a la Comisión de Fiscalización estos 5 pedidos.
No los tenemos, don Fabricio. Yo le pregunto, pero la última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que además ya está en vigencia, dispone plazos fatales para que el CAL califique, entiendo que están calificados estos pedidos, y para que el presidente de la Asamblea remita a la Comisión de Fiscalización. No se están cumpliendo esos plazos que establece la ley. Efectivamente es así, pero ya escucho voces también por ahí, voces injustificadas, sin argumentos, sin razones, que la ley no tiene carácter retroactivo y que los juicios del señor Martínez no se acogerían a la nueva reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso da cuenta, don Fabricio, de que desde la Asamblea también hay factores, o mejor dicho, hay elementos que abonan no a la transparencia, sino a la impunidad y obviamente a solapar arbitrariedades que se han dado desde los funcionarios del Ejecutivo. ¿Y le ha llegado en estas semanas algún pedido? Por ejemplo, hubo un anuncio de la presentación de un pedido de juicio político contra el ministro de Salud. ¿Le ha llegado algún pedido en los últimos días o semanas? No hemos tenido ningún juicio. Aquí sí también hacer una acotación. Todo pedido de juicio político sigue un proceso a través de gestión documental, la unidad de técnica legislativa y obviamente por el CAL, pero sabemos que hoy mismo el CAL no tiene una mayoría constituida para poder sesionar, entonces aspiro que desde el 8 de febrero ya nuevamente se constituya. Ahí hay un vacío legal, ese sí es un vacío legal que tenemos que llenarlo o tienen que llenarlo a futuro, en razón de que no se puede quedar en el vacío, en el limbo, el Consejo de Administración Legislativa, porque prácticamente estaríamos dejando ese vacío por todo el mes de campaña, si es que así fuera, que sus integrantes, con el derecho legítimo que les asiste, podrían salir a una candidatura. Claro, eso tenemos que superarlo. Claro, es por ejemplo, digamos, extraño, y evidentemente hay un vacío, que si un legislador se ausenta o pide licencia, puede su alterno reemplazarlo tanto en las sesiones de pleno cuanto en las comisiones legislativas, pero resulta que la ley no prevé que los alternos de los titulares que están en el CAL los reemplacen. Efectivamente es así, ese es un vacío, específicamente con lo relacionado al CAL, que ya con esta experiencia que estamos viviendo debería reformarse. Una reforma sencilla que bien se la podría plantear en este periodo o le dejaríamos para la nueva asamblea que viene. En todo caso, pero eso no ha impedido también de que esta asamblea siga el camino, la agenda legislativa que tiene trazada. ¿Usted cree, con esto cierro, asambleísta Peña, cree que en el tiempo que le queda a la asamblea, digamos, estamos a menos de 2 semanas de las elecciones, vamos a imaginarnos que a partir del 8 de febrero ya las cosas en teoría se deberían normalizar, les quedan marzo, abril y mayo. En esos 3 meses, ¿habrá la posibilidad de llevar adelante algún otro proceso de juicio político? Por ejemplo, esto que usted nos dice, que no terminan de enviar a la Comisión de Fiscalización los juicios políticos que ya fueron aprobados por el CAL, pero que extrañamente no están en fiscalización contra el exministro Martínez. Don Fabricio, de acuerdo a la nueva reforma o a la ley que ya tenemos vigente, un juicio político no puede ir más allá de 40 a 45 días. Por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización, donde se sustancian los juicios, nosotros no hemos detenido más de 25 días, que es el proceso sustanciador que coge el mayor tiempo. Todo depende de la voluntad y la decisión de presidencia de la Asamblea y del CAL en dar visos o demostrar al Ecuador que sí se puede hacer control político. Todo depende de ellos. Correcto. Asambleísta Peña, gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted. Muy buenos días. Muy gentil. Elio Peña, asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. 8:03 en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.